Y ahora sí. Muy bien, hermanos, estamos tan llenos de gozo siempre en este momento de la palabra de Dios. No hay mejor momento que este, ¿no? Y les extrañé el domingo anterior, estuve en un culto en Lima, en otra iglesia. Bueno, ¿por qué estudiamos Apocalipsis? Porque repetidas veces la Biblia dice que el Señor viene pronto. Nosotros no entendemos la perspectiva de Dios, pensamos en el tiempo de una manera humana, pero Dios sabe cómo transcurre el tiempo para el hombre y uno se ilusiona con que queda mucho tiempo de vida. Eso no es cierto. Y cuando uno ya tiene cierta edad, comprende cuán cortísimo es el tiempo de la vida. Y también entiende lo que dice la Biblia, ¿no? Al terminar la Biblia en Apocalipsis dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Mas ahora, hermano, yo estoy personalmente completamente convencido de que nosotros somos la última generación, la generación que vamos a estar en el momento del rapto. Porque está muy pronto la venida del Señor. Ese es algo bíblico, ¿no? La señal de Dios, el reloj de Dios en la historia fue Israel, la restauración nacional de Israel en 1948. Y el Señor Jesús lo dijo, cuando veáis que la higuera florece, que es Israel, y sus ramas brotan, el verano está cerca, a las puertas. Esta frase usó el Señor Jesús, a las puertas. Cuando Israel es restaurado, que sucedió hace un poco más de 70 años, y el Señor dice, ya. Estamos, como dicen en un partido de fútbol, en los minutos de descuento. En ese momento estamos, ¿no? Es tan necesario estudiar el libro de Apocalipsis porque nosotros vamos hacia allá. Bueno, no a la tribulación, claro, pero vamos al reino del Señor y por eso es necesario entenderlo, ¿no? Entramos en el tema número 15, que es el Israel en la tribulación. El tema es el número 15, pero es Apocalipsis capítulo 12. Vimos, recordando un poquito del tema anterior, vimos en Apocalipsis capítulo 11 a los dos testigos que se pueden identificar claramente como Moisés y Elías, la muerte de ellos delante del mundo entero y su resurrección, y luego cómo son llevados al cielo, igual que el Señor Jesús, ¿no? El mundo los verá, nadie en el mundo entero podrá decir, no tuve testimonio del Evangelio, y eso sucederá con ellos delante del mundo entero. Además, el testimonio de Moisés y Elías se desarrolla en la ciudad de Jerusalén. Recordemos, ya no está la iglesia del Señor, ¿no? Y hay varias diferencias entre Israel y la iglesia. Es un error cuando en algunos lugares, algunas iglesias tratan de identificarse tanto con Israel. Bueno, es cierto que amamos mucho a la nación de Israel, pero eso no quiere decir que nosotros seamos israelíes o israelitas, ¿no? Y algunos traen a la iglesia el shofar, el cuerno judío, la trompeta de Israel, y se visten con ornamentos judíos. Bueno, aunque no haya nada malo en eso, pero es un error pensar que nosotros somos Israel. Somos el Israel espiritual, pero no somos la nación de Israel. Y una pregunta cuando algunos hablan de esa manera, ¿no? Que vamos a hacer todo como hace Israel. No podemos mezclar uno con otro, ¿no? Y yo les pregunto, bueno, entonces si tú dices que Israel, nosotros somos el Israel, como piensas, entonces dime, ¿cuál es la capital de la iglesia? Si la iglesia ahora es Israel, ¿dónde está la capital de la iglesia? Y se queda pensando porque no hay capital de la iglesia, porque la iglesia no es un país. La iglesia del Señor es un pueblo espiritual.
no hay capital. En realidad sí nuestra capital es en el cielo y se llama la Nueva Jerusalén, eso sí, pero acá en la tierra no. En cambio, Israel tiene su capital, Jerusalén, y es un país con leyes, ¿no? Hemos leído hace un momento Deuteronomio 17, donde Dios establece la ley en Israel. Si alguna persona se desvía adorando al sol, a la luna, al ejército del cielo, esa persona, después de averiguar ciertamente que sí lo hizo, lo reúnen sus vecinos y tienen que apedrearlo al idólatra. Esa era la ley de Israel. Imagínense como iglesia hagamos eso, ¿no? Algún hermano se desvía en el pecado y lo vamos a apedrear. Entonces, no concuerda. Una cosa es la nación, el país de Israel. Otra cosa es la iglesia, es un pueblo del Señor, es un reino de Dios espiritual que no tiene morada en este mundo en realidad. Pero el testimonio de Moisés y Elías en la tribulación, en la segunda mitad de la tribulación, se desarrolla en Jerusalén, por supuesto, y el mundo entero desde ahora saben que el lugar de Dios siempre ha sido Jerusalén en relación a la nación de Israel. Recordemos también el anuncio que vimos anteriormente. Cuando se toque la séptima trompeta, se cumplirá por fin el misterio de Dios anunciado desde siglos atrás. No solamente del tiempo de Cristo, miles de años atrás, los profetas del Antiguo Testamento anuncian la venida del reino de Dios. Y ahora, cuando se toque la séptima trompeta, ahí vamos a ver en un momento. Apocalipsis 10:5, y el ángel que yo vi estar en pie sobre la mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, o sea, para jurar en nombre de Dios. Y el ángel levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que en él están, y la tierra y las cosas que en ella están, y la mar y las cosas que en ella están, que el tiempo no será más. El ángel va a jurar delante de Dios. No habrá más tiempo para el reino de maldad. El tiempo no será más. El tiempo de Satanás ya no transcurrirá más. Pero que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, ahí está, ¿no? Cuando se toque la séptima trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo evangelizó a sus siervos, los profetas, desde muchos siglos atrás. Ahora entonces, es tocada la séptima trompeta y se inicia el cumplimiento de la victoria de su reino. Comienza porque aún faltan un tiempo, ¿no? La segunda mitad de la tribulación, 3 años y medio, todavía falta, pero al toque de la séptima trompeta de Dios, allí comienza la victoria del Señor Jesús, el verdadero Rey, que quiere ser usurpado siempre por Satanás. La línea que recorre la Biblia entera, eso hemos dicho, ¿no? Varias veces. Hay una línea que recorre la Biblia entera. Ahora, algunos piensan equivocadamente, ese tema que recorre la Biblia entera es la salvación del hombre. Pero eso es un error. No es la salvación la que recorre la Biblia entera, el tema de la Biblia entera. Es más bien el establecimiento del reino de Dios en el universo. Ese tema, ese hilo conductor, empieza desde Génesis y continúa hasta llegar a Apocalipsis, el establecimiento del reino de Dios en el universo. Para eso no... ¿Qué sucede entonces con la salvación del hombre? Es un tema importante, por supuesto, pero no es el principal. No es el principal. Recordemos que en nuestra vida, el hombre, nosotros somos importantes, claro, pero nosotros no somos el centro de la vida que Dios ha creado en el mundo. Hay alguien que es el centro de la creación y ese alguien no es el hombre.
es Dios mismo y Cristo Jesús, su Santo Hijo. Y por eso, ¿no? El gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No soy yo, no es el hombre el centro de la vida, sino la persona de Dios y Cristo, su Hijo. Igual, entonces, el tema de la Biblia entera no es la salvación del hombre, eso es solamente una parte del tema de la Biblia. Pero la gran línea, el gran tema de Dios en la Biblia es el establecimiento de su reino en el universo. Y por eso, ¿no? Llega la séptima trompeta y el ángel hace un juramento delante de Dios, que hasta aquí llegó el reino de Satanás. Y cuando se toque la séptima trompeta, comenzará la victoria del Rey verdadero. Todavía falta una lucha terrible al toque de la séptima trompeta, ¿no? Porque la victoria del Señor Jesús viene al final de la tribulación. Terminando los 7 años viene su victoria final. Pero ahora comienza entonces a ser derrotado Satanás en la séptima trompeta. Así como la edad de la iglesia terminó con el arrebatamiento y la iglesia es llevada al cielo, ahí termina la época de la iglesia. Ahora entonces, empezando la tribulación, Dios vuelve a trabajar nuevamente con la nación de Israel. Durante toda la época de la iglesia, Israel ha quedado en un paréntesis de incredulidad. 2000 años de la edad de la iglesia, donde estamos nosotros todavía. Pero Israel, desde su rechazo al Mesías, a su propio Mesías, a su propio Salvador, desde su rechazo y crucifixión de su Salvador, Israel, Dios lo dejó en un paréntesis de oscuridad, de incredulidad. Y ya van cerca de 2000 años que Israel se encuentra en esa ceguera espiritual. Claro, hubo un pequeño grupo de Israel que fueron los primeros creyentes, ¿no? Por supuesto. Pero la gran parte, la gran mayoría de los de Israel no creyeron en el Señor. Fue una pequeña minoría donde nació la iglesia, que eran de Israel, claro, ahí. Pero la gran parte, y especialmente en términos oficiales, ¿no? El gobierno de Israel oficialmente rechazó a su Mesías oficialmente y lo hizo matar también en términos de gobierno, oficialmente diremos. En la tribulación entonces Dios vuelve a trabajar nuevamente con ellos, con Israel. Ahora hay 2 luchas que se desenvuelven simultáneamente en este tiempo de los 7 años, de la semana número 70 de Daniel, que ya varias veces hemos explicado, ¿no? Porque la tribulación es la semana número 70 de la profecía de Daniel, la semana de años. 2 luchas se desenvuelven en cuanto a Israel en este tiempo. Una de ellas, Satanás lucha ferozmente para tratar de aniquilar a Israel. ¿Por qué razón? Porque el diablo sabe que a ellos les pertenece el reino de Dios. Bueno, la Biblia dice, a pesar de su incredulidad el día de hoy, pero la Biblia dice que en el reino del Señor Jesús, Israel será cabeza de las naciones. Y en realidad dicen los profetas, ¿no? Que todo el mundo, en el mundo entero, todas las personas querrán tener algún parentesco con un judío. Y dirán, bueno, llévanos contigo porque hemos oído que la bendición de Dios está contigo. Israel, todo el mundo querrá tener amistad con Israel. ¿Por qué? Porque cuando el Rey Jesucristo esté reinando, la familia del Rey serán ellos, los judíos, la nación de Israel. Bueno, no solo los judíos, porque judíos es la tribu de Judá, pero Israel entero. El Señor reinará con ellos como la familia del Rey Israel, pero también con la iglesia, con nosotros, ¿no?
eso entonces, entender esa relación entre la iglesia e Israel. Recordemos que ya para el establecimiento del reino del Señor Jesús, que el milenio también llamado el milenio porque tendrá una duración de 1000 años, su reino terrenal. Todavía no su reino eterno vendrá después, pero su reino terrenal durante 1000 años. Ya el Señor Jesús habrá contraído matrimonio con su iglesia, con nosotros, ¿no? Las bodas del Cordero ya se habrán llevado a cabo. Entonces, habiendo el Señor Jesús ya habiéndose casado con su iglesia, con nosotros, comenzará su reino en la ciudad de Jerusalén. Y nosotros reinaremos junto con Él. ¿En qué sentido? En el sentido de que seremos la esposa del rey. La iglesia es la esposa del rey. Pero Israel es la familia del rey. Sus familiares, sus allegados serán ellos. Y entonces por eso dice la Biblia, Israel será cabeza de las naciones. Y todo el resto de países que hay en el mundo estarán sujetos al reino del Señor Jesús, junto con su esposa la iglesia, y junto con su familia, la familia del rey, la nación de Israel. Entonces, el diablo sabe esto, que a Israel le pertenece el reino, y por eso siempre trata de aniquilar de la faz de la tierra. Lo quiso hacer Adolfo Hitler, ¿no? Y asesinó Hitler a 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. No pudo desaparecer a Israel porque Dios defiende a su pueblo. Amén. Pero en el tiempo de la tribulación, una vez más, Satanás intentará destruir al pueblo a quien le pertenece el reino de Dios, o sea, a Israel. Amén. Pero Dios protege a su pueblo. La otra lucha, decimos 2 luchas simultáneas, ¿no? Una, la lucha del diablo para destruir a Israel. Los perseguirá ferozmente a ellos. Pero por otro lado, Dios mismo coloca a Israel en una grande aflicción, en la tribulación, con un propósito especial para convertirlos a Cristo. Y colocados ellos, los de Israel, en el horno de aflicción, por fin, después de miles de años, su corazón se abrirá para creer en Cristo como su Salvador. Porque el día de hoy están totalmente endurecidos ellos en relación a Cristo. Entonces Dios los pondrá en el horno de aflicción de aquellos 7 años. Y terminando eso, al final de la tribulación, ellos se convertirán a Cristo como nación entera. Es decir, los que sobrevivan, porque vamos a explicar ahorita, ¿no?, que morirán las 2/3 partes del pueblo de Israel. Entonces, el toque de la 7ª trompeta, donde comienza la derrota completa de Satanás. Y el 7º ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Recordemos un poquito, ¿quiénes son los 24 ancianos que están en el cielo? Bueno, tal vez no nos acordamos porque olvidamos siempre, pero justamente para no olvidar, para acordarnos bien, los 24 ancianos, ya hemos examinado eso con cuidado al inicio de Apocalipsis, y hemos encontrado que representan a la iglesia, son representantes de la iglesia del Señor. Son creyentes de la época de la iglesia, estos 24 ancianos que están delante del trono de Dios en el cielo mismo. Entonces ellos, cuando sonó la 7ª trompeta, se postran
sobre sus rostros adorando a Dios, diciendo ellos, los ancianos: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande poderío y has reinado. Llegó el momento de tomar su reino, y las naciones se han airado, y tu ira es ya venida. Fíjense esto, ¿no? Las naciones se han airado, y también la ira de Dios sobre ellos, porque hemos visto ya el tiempo de la tribulación. Será un tiempo donde el anticristo encabezará una rebeldía descarada, abierta contra Dios. La maldad será una maldad que yo jamás quisiera ver con mis ojos, esa clase de maldad. Nunca, nunca el hombre se ha atrevido a rebelarse abiertamente en contra de Dios. Eso nunca ha sucedido. Ahora sí, sucederá, porque la maldad se multiplicará de una manera extrema e increíble. Las naciones se han airado contra Dios, y ni siquiera con los terribles castigos de Dios dejan de lado ese aborrecimiento de Dios las personas. Claro, unos pocos sí se convertirán al Señor, bajo muerte, bajo persecución, pero casi toda la gente se han airado contra Dios en lugar de arrepentirse. Y tu ira es ya venida, es decir, la ira de Dios también contra ellos por su maldad. La ira justa de Dios contra ellos. Recordamos la ira del Señor Jesús en el templo, ¿no? Expulsando de allí a los mercaderes del templo, tomando el Señor Jesús un azote de cuerdas y botándolos a latigazos de allí, diciéndoles: mi casa no será hecha cueva de ladrones, es mi casa de oración. Y agarrando las mesas de los cambistas llenas de monedas y tirándolo todo, volcándolo todo. Y no le podían resistir. Imagínense la ira de Dios sobre este mundo que ha llegado al extremo de la maldad. Por eso, ¿no? Y las naciones se han airado, y tu ira es ya venida, la ira de Dios, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. Dios le llama a los incrédulos los muertos. La gente está viva en el mundo, pero están muertos delante de Dios. Y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos. Ahí están los creyentes de la tribulación, ahí sí están. Y a los santos y a los que temen tu nombre, todavía habrá personas que teman el nombre de Dios en la tribulación. A los pequeños y a los grandes, para que destruyas los que destruyen la tierra. Muy bien, seguimos. Estamos en Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. Recordemos que estamos en la versión Reina Valera de 1865, algunas palabras antiguas que se entienden sin ninguna dificultad, porque la palabra testamento significa también pacto, pacto de Dios, especialmente en el idioma hebreo. Era la misma palabra, pacto y testamento. Entonces hemos subrayado eso porque son tres palabras directamente relacionadas con Israel. Pero este templo no es el templo de Dios en Jerusalén, es en el cielo. Y el arca no es el arca de Dios en Jerusalén, sino la del cielo. ¿Por qué? Porque cuando Moisés hizo el tabernáculo y luego después el templo y el arca del pacto de Dios, no era eso un diseño de la tierra, era
por decir así, un reflejo de lo que está en el cielo. En el cielo está el templo de Dios, y el templo de Jerusalén es una figura del templo verdadero en el cielo. Y el arca que está en Jerusalén, en el templo, es solamente una figura del arca verdadera en el cielo de Dios. Y este es el templo en el cielo, y este es el arca en el cielo. Y notemos que en este último versículo hay 3 palabras que pertenecen directamente a Israel. Primera, el templo de Dios en el cielo, cuya figura es el templo en Jerusalén. El templo no tiene nada que ver con los gentiles. Los depositarios del pacto de Dios fueron ellos, ¿no? Los israelitas. Y el templo siempre ha estado en Jerusalén. Nunca en un lugar de los gentiles. Nosotros somos gentiles, pero un solo templo de Dios en el mundo entero, el que está en Jerusalén. Bueno, en este momento está destruido, pero está para reconstruirse nuevamente. Segunda palabra, ¿no? El arca dentro del lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios. Pero esta arca no es, como digo, la de la tierra, sino la del cielo. Pero tiene que ver directamente también. El templo es una palabra de Israel, el arca también. Nunca se puede relacionar con los gentiles, solamente con Israel. Aún el pacto, su testamento, o sea, el pacto de Dios con Israel. Dios nunca hizo pacto con los gentiles. El antiguo pacto de la ley es un pacto con Israel. El nuevo pacto de la gracia por medio de la fe en Cristo también es un pacto de Dios con Israel, no con los gentiles. Entonces, bueno, nos vamos a preguntar entonces cómo entramos nosotros en el nuevo pacto de la salvación por fe. ¿Cómo entramos nosotros que somos gentiles, trasplantados, injertados en el pacto de Dios? Y el pacto era entre Dios e Israel. Y nosotros somos gentiles, no somos de Israel. Hemos sido el olivo injertado, el olivo silvestre, el olivo del campo, el olivo chusco. Hemos sido injertados en el olivo verdadero. ¿Cuál es el olivo verdadero? Ellos, ¿no? Israel. Entonces, fíjense que todo el contexto nos muestra en este capítulo cómo Dios está trabajando ahora con Israel en la tribulación. Terminamos capítulo 11, 3 palabras judías: el pacto, el arca de Dios, el templo de Dios, directamente con Israel. Así que en el contexto ahora todo es Israel. Ya no está ahí la iglesia para nada. Por otro lado, a pesar de que Israel en la tribulación aún está en incredulidad, se convertirán recién al final de la tribulación, ¿no? Como nación entera. Pero a pesar de eso, Dios toma 144,000 de ellos, y eso lo seguiremos viendo en otro capítulo que viene, y ya lo hemos visto, pero 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Ellos serán los que lleven el evangelio al mundo entero en el tiempo de la tribulación. 144,000. Ningún gentil entre ellos, puramente israelitas, llevarán el evangelio. Pero este es un grupo escogido, especialísimo, ¿no? El resto de Israel sigue todavía en incredulidad, completamente, dentro de la tribulación. Ahora vamos a entrar al capítulo 12, y el capítulo 12 es el tercer recorrido de la tribulación. Recordamos, ya hemos visto, hay 4 recorridos de la tribulación, 4 recorridos diferentes en estos capítulos, y este es, capítulo 12, el tercer recorrido, donde se enfoca especialmente el papel de Israel dentro de la tribulación, específicamente. Leemos Apocalipsis 12:1. Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y
la pregunta va a ser, ¿quién es esta mujer? Que el catolicismo quiere atribuirle que esta mujer es la Virgen María, pero no es de ninguna manera. Otros dicen, bueno, la mujer es la iglesia, o sea, nosotros, pero tampoco. La mujer no es ni Israel, no es ni la Virgen María, ni tampoco la iglesia. La mujer es Israel. Y eso podemos demostrarlo de una manera muy concreta. En el capítulo 37 de Génesis, ahí está el sueño de José. Y en el sueño de José aparece específicamente el sol representando a Jacob. La luna representa a Raquel, esposa de Jacob. Y las 12 estrellas representan a los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Está en Génesis 37. Así que no hay ninguna manera de equivocarse. La mujer que está aquí es la nación de Israel. Y esta mujer, estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo, es color rojo, ¿no? Castellano antiguo, color rojo, bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La próxima semana vamos a examinar más detalles, las cabezas y los cuernos, pero por ahora seguimos adelante. Y sobre sus cabezas 7 diademas, un grande dragón. Habíamos visto, creo hace 2 semanas, que la Trinidad diabólica, ¿no? En primer lugar el dragón, que es el diablo mismo, es el dragón Satanás mismo. En segundo lugar la bestia, que es el anticristo, que es un hombre, porque Satanás no es un hombre, ¿no? La bestia, el anticristo, sí es un hombre, como el hijo de Satanás. Y la tercera persona de la Trinidad diabólica es el falso profeta. Entonces, el dragón, la bestia, el anticristo, y en tercer lugar el falso profeta. Aquí tenemos al Satanás mismo que aparece, y su cola, la cola del dragón de Satanás, traía con violencia la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Ahora, si nosotros comparamos con otros pasajes bíblicos, recuerden, ¿no? Hemos hablado muchas veces de este principio bíblico. Comparar la escritura con la escritura. ¿Cómo encuentro el significado, por ejemplo, de las estrellas? Comparando la escritura con la misma escritura. Y en otros pasajes bíblicos vamos a encontrar, Dios le llama a los ángeles, le llama estrellas. Representan a los ángeles. Y Satanás trae con violencia la tercera parte de los ángeles del cielo, es decir, la tercera parte se volvieron demonios y siguen a Satanás. Y en este caso, el diablo con violencia trae a sus demonios hacia la tierra. Invasión de demonios, por eso la maldad extrema en el mundo en aquella época. Las arrojó a la tierra, ¿no? A los demonios satánicos. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba de parto a fin de devorar a su hijo luego que ella le hubiese parido. La mujer es Israel y está con dolores de parto. Pero entonces, ¿quién es el hijo de esta mujer al cual Satanás quiere devorarlo? Y no es muy difícil entender. El hijo de Israel, el que va a reinar en el mundo, es el Señor Jesucristo. No existe ninguna otra alternativa. El hijo que Israel está para dar a luz es el rey del mundo entero, y por eso Satanás quiere destruirlo a la hora que nace. Bueno, este es un enfoque desde el tiempo antiguo acerca de Israel. Porque desde el tiempo en que el Señor Jesús iba a nacer de la Virgen María, recordemos, Herodes
quiso matar a todos los niños y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, donde había nacido Jesús. Pero ¿qué sucedió? Dios manda un ángel que le dice a José: sal de aquí y escápate, porque Herodes mandará matar a todos los niños, ¿no? Desde aquel momento Satanás quiso matar al rey que estaba naciendo. Y entonces esto es un enfoque desde aquel tiempo antiguo. Israel es la mujer con dolores de parto, y ella, o sea, la nación de Israel, parió un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo, Cristo Jesús, fue arrebatado para Dios y para su trono. Desde siglos antiguos, Satanás ha querido destruir a la nación de Israel porque sabe que a ellos le pertenece el reino de Dios. Los ha querido aniquilar, y también al Señor Jesús mismo. Pero el Señor Jesús, ¿qué cosa hizo el diablo con el Señor Jesús? Efectivamente, lo mató. Los gobernantes de Israel, guiados por el espíritu diabólico, mataron al Salvador. Sí, lo mataron. Pero resucitó. Aleluya. Victorioso. Y la muerte de Jesús fue su victoria contra Satanás. Satanás quedó destruido para siempre en el momento en que el Señor Jesús murió. Su muerte fue su victoria contra Satanás. Y claro, Dios lo levantó de la muerte, triunfante eternamente, ¿no? Por eso dice: su Hijo fue arrebatado para Dios, fue luego de resucitar, llevado al cielo, fue arrebatado, igual que la iglesia, arrebatado para Dios y para su trono. Sin lugar a dudas es la nación de Israel. Génesis 37 ya hemos explicado, ¿no? El hijo que está por nacer es Cristo. En el libro de Miqueas se encuentra la misma figura acerca de este hijo que está Israel para dar a luz. Miqueas capítulo 5, verso 2. Mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Ahí se menciona que Israel va a dar a luz al Salvador. Concuerda con lo de Apocalipsis capítulo 12. Los dejará, hablando del nacimiento del Rey, del Señor Jesús. Y este es el versículo siguiente: los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Israel dará a luz al Rey, ya no solamente en el día de su nacimiento en Belén, sino en el futuro, ya como Rey, ¿no? Terminando la tribulación, Israel está dando a luz, espiritualmente hablando, al Rey del mundo entero. Por eso menciona de esa manera. A continuación, Satanás, el dragón, perseguirá ferozmente a Israel, y ellos huirán al desierto, a la tierra de Edom. Más el próximo domingo vamos a ver mayores detalles, pero veamos un poquito. Apocalipsis 12:6, volvemos a Apocalipsis. Y la mujer huyó al desierto. Israel, toda la nación, huyó al desierto, donde tiene un lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Ahora estos, sacamos la cuenta, 1260 días son 3 años y medio exactamente. Y para ser más exacto, les dije también, ¿no? Los días, los años proféticos en la Biblia son 360 días, no 365. Los años proféticos que Dios usa en la Biblia son 360 días, y 3 años y medio da exactamente, esto es la segunda mitad de la tribulación. Israel huye al desierto, perseguida ferozmente por el diablo. Y como digo, el otro domingo veremos más detalles, porque si vemos en el libro de Zacarías, ahí muestra que tan terrible será la huida de ellos que morirán.
2/3 partes de Israel van a morir en esa persecución feroz que el diablo les hace. Sobrevivirán solamente la 1/3 parte de Israel. Y el Señor Jesús lo dice también. Recapitulamos un poco lo que hace el anticristo con Israel. Al inicio de los 7 años de la tribulación, que son la semana número 70 de Daniel, Israel recibirá al anticristo como si fuese su Mesías. No creyeron en su Mesías, en Cristo Jesús. Ahora viene el falso Mesías, el anticristo, y lo van a recibir diciendo, Él es nuestro Salvador. Eso es lo que sucederá. Pero en la mitad de los 7 años, el anticristo traicionará a Israel y se volverá grandemente enemigo de ellos. Vemos en Daniel 9:26 justamente la profecía de las 70 semanas. Y después de las 62 semanas, y sumando las del versículo anterior, 7, el verso anterior menciona 7, más 62 son 69, ¿no? Entonces, después de 69 semanas, si totalizamos, el Mesías será muerto y no por sí. La crucifixión del Señor Jesús, y esto lo escribe Daniel como 600 años antes de Cristo, hablando de la crucifixión, el Mesías será muerto y no por sí. Y ahora, como ya si algunos de ustedes recuerdan, hermanos, en este punto hay un paréntesis de 2000 años. El tiempo de Dios para Israel se detiene aquí, en esta palabra, y transcurren 2000 años y pico, paralizado el tiempo de Israel aquí. Y cuando venga la tribulación, recién comenzará a correr la semana número 70 aquí. Y el pueblo príncipe viniendo destruirá la ciudad. Este es el anticristo. Y el santuario, cuyo fin será como con avenida de aguas, hasta que al fin de la guerra sea talada con asolamiento. Como digo, a la mitad de este versículo se paraliza la historia de Israel en cuanto a Dios y volverá a correr, todavía no ha vuelto a correr, volverá a correr en la tribulación. Y este príncipe es el anticristo. Así que esa es la profecía de las 70 semanas, recordando un poquito. Y en otra semana, la semana número 70, los 7 años de la tribulación, una semana de años, esto es ya la tribulación, ahí en Daniel. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Hará un pacto el anticristo con Israel, engañándolos, haciéndoles creer que Él es su Mesías. Pero a la mitad de la semana los va a traicionar. Estamos en Daniel capítulo 9. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Destruirá el templo de Dios y se meterá Él allí para que lo adore el mundo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación. Y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado, la abominación desoladora. Esto menciona el Señor Jesús en Mateo 24, este mismo versículo. Se introducirá el anticristo en el lugar santísimo, en el templo, se hará adorar por el mundo como si él fuera Dios. Y Mateo 24 menciona esto como la abominación desoladora. Mateo 24:15. Por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, acabamos de leer, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. El que lee entienda, dice el Señor Jesús. ¿Has leído Daniel, la profecía? Ahí está, dice el Señor Jesús. La abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta. El anticristo destruirá el lugar de Dios abominablemente y se introducirá en el lugar santísimo y dirá que el mundo me adore a mí, porque Dios no existe, yo soy Dios, adórenme a mí. Eso sucederá en la mitad de la tribulación.
Y simultáneamente, cuando el anticristo se meta en el lugar santísimo, sucederá esto, se desencadenará la traición del anticristo contra Israel y la persecución de ellos. Y por eso el Señor dice, cuando ustedes vean que este hombre se mete al templo de Dios, entonces allí, el día que él se meta al templo de Dios, entonces escapen por su vida, escapen. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y el que sobre la techumbre no descienda a tomar algo de su casa. Ahora recordemos, no está hablando a los gentiles, está hablando a la nación de Israel, solamente a ellos. Pero les está advirtiendo el Señor a ellos. Cuando ustedes vean la abominación desoladora de que habló Daniel, cuando el anticristo se meta en el lugar de Dios, escapen por su vida. Y en el libro de Zacarías señala que van a morir las 2/3 partes de ellos en esa persecución mortal. Por eso el Señor les advierte: y el que sobre la techumbre no descienda a tomar algo de su casa, baje y escape antes de morir. Y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus ropas. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. Ahí está el día de reposo, ¿no? Para los judíos, no para los gentiles. Entonces, la advertencia del Señor Jesús: escapen antes de morir. Pobrecitas las que estén criando, las que estén embarazadas. Escapen, porque el anticristo matará a las 2/3 partes de la población de Israel. Muy bien, veremos mucho más detalles entonces el próximo domingo, hermanos. Es tan interesante estudiar lo que está en la palabra de Dios, porque viene muy pronto delante de nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Gracias porque mucho antes de que esto suceda, ahí está con lujo de detalles señalado y escrito en tu palabra, Señor. Pero gracias porque nosotros no estamos en tinieblas como las demás personas. Estamos listos al momento en que tú hayas de venir por nosotros. Podría ser hoy día en la tarde, podría ser hoy en la madrugada, podría ser dentro de un mes, podría ser dentro de un año. Estamos listos para tu venida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.